Fue una noche larga para Harry. No había colchón ni muebles de ningún tipo, el suelo era duro y estaba encadenado. Por consiguiente, no podía dormir más de media hora seguida sin que le dieran calambres y se despertara. Por lo que Harry sabía, Bellatrix ni siquiera se movió ni se dio la vuelta. Empezó a preguntarse si habría muerto, o si simplemente estaba acostumbrada a dormir en esas condiciones. El pensamiento le produjo un escalofrío. Finalmente amaneció y Harry descubrió que Bellatrix estaba despierta, aunque no respondía. Buenos días. Dijo Harry alegremente. ¿Crees que nos servirán el desayuno en la cama? Los ojos de Bellatrix se posaron en Harry, sin embargo, su única respuesta fue un suspiro. Harry sonrió con sorna. Porque, ya sabes, teniendo en cuenta lo que estoy pagando por este sitio, el desayuno es lo mínimo que espero. Por no hablar de una buena taza de café. Y quizás también el periódico de la mañana. Como ella seguía sin responder, él se encogió de hombros y se echó hacia atrás, mientras las cadenas de sus muñecas tintineaban. Sabes, estoy intentando ser amable. Podría intentar matarte. ¿Y por qué no lo haces? Me odias con toda tu alma. Yo te odio a ti. Si pudiera moverme de este maldito lugar en el suelo, te estaría agarrando por la garganta, Potter. No tiene sentido. Dijo Harry encogiéndose de hombros. Estamos atrapados en esto. Matarte no me va a sacar de aquí. Por mucho que quieras creerlo, no eres lo suficientemente importante para mí como para que prefiera matarte a escapar. Y yo que pensaba que matarme era la misión de tu vida. Murmuró con sarcasmo. Claramente te equivocaste de vocación. Respondió Harry con serenidad. Deberías haber sido comediante. Ese es tu trabajo, Potter. Tal vez. Harry la miró a ella y luego a la puerta cerrada con barrotes. ¿Qué estarás tramando en esa cabecita tuya, Potter? ¿Desde cuándo usas palabras tan complicadas? Las uso todo el tiempo, solo que no cuando estás cerca. No querría sobrecargar ese cerebro tuyo del tamaño de un guisante. Este cerebro mío del tamaño de un guisante ha hecho algo que nadie más ha hecho, ¿sabes? Sonrió Harry con sorna. ¿Qué es eso? ¿Ser más estúpido que cualquier otra persona en el planeta? Hacer enfadar a Voldemort de lo lindo. Ya sabes, la gente normal lo llama idiotez. Yo lo llamo luchar por la libertad. Bellatrix resopló con desdén. Estás perdiendo una pelea, Potter. Acéptalo, eres un inútil en esto. No. Respondió Harry, endureciendo su mirada. El mundo mágico está perdiendo esta guerra. Son ellos los que se esconden tras unos pocos, traicionando su lealtad a quien parezca estar ganando en ese momento. ¿Y sigues luchando por estos imbéciles? Lucho por mí mismo. Voldemort me persigue, así que me defiendo. La guerra ha terminado, ¿sabes? ¿De qué estás hablando? Bellatrix suspiró y tardó unos instantes en responder. Por un momento, pareció que no iba a contestarle, hasta que finalmente habló. La Orden del Fénix ha desaparecido. El ministerio está destrozado, los aurores disueltos. Has perdido. En cuanto el Señor Oscuro encuentre a los últimos supervivientes, volverá para acabar contigo. Los está buscando ahora mismo y es solo cuestión de tiempo antes de que los encuentre. Cuando regrese, ambos estaremos muertos. Harry se quedó paralizado, incrédulo. Una parte de él gritaba que ella mentía, que la orden no podía haber sido destruida en tan poco tiempo. Era imposible, quedaban muchos cuando lo capturaron, estaban demasiado seguros, demasiado dispersos para que las fuerzas de Voldemort pudieran desmantelarlos. A menos que una terrible revelación golpeó a Harry como un puñetazo. A menos que la traidora le hubiera dado a Voldemort algo más que información sobre el asalto a la mansión Malfoy. Por un instante consideró la posibilidad de que estuviera mintiendo, pero la descartó rápidamente. Allí, en esa situación, no tenía motivos para mentirle. Se hundió en sí mismo, desplomándose en su rincón de la celda, derrotado. Abrió la boca para refutar sus acusaciones, pero se encontró incapaz de emitir sonido alguno. La guerra había terminado. La orden había desaparecido. Iba a morir. Esas 3 frases se repetían una y otra vez en su mente. Estuvo absorto en sus pensamientos el resto de la mañana. Con el tiempo, sus días se convirtieron en una especie de rutina enfermiza. Todas las tardes o noches,
le costaba saber con exactitud qué hora era. Un grupo de mortífagos bajaba, la arrastraba para torturarla y la devolvía a altas horas de la noche. Por lo poco que pudo deducir de sus burlas, supo que Bellatrix tenía razón. La guerra había terminado. Voldemort estaba en algún lugar, dando caza a los restos de la Orden. Después de que el ciclo se repitiera durante unos días, Harry descubrió algo interesante. Siempre que Bellatrix regresaba de ser torturada, si aún estaba consciente, se mostraba relativamente cuerda, respondiendo con la misma contundencia en sus duelos verbales. Incluso llegó a disfrutar un poco de sus conversaciones, en la medida en que dos personas prácticamente muertas podían conectar. Sin embargo, al amanecer, siempre estaba más apagada y apenas hablaba. Esto marcaba un marcado contraste que lo hacía reflexionar. Había oído algunas cosas sobre ella, sobre cómo había sido en su juventud. Lengua afilada y varita veloz, le había dicho Flitwick una vez, así había sido en su juventud. Se preguntaba cómo se había convertido ella en mortífaga cuando su hermana no era tan retorcida. ¿Siempre había disfrutado torturando a los demás? Era una curiosidad morbosa, pero mejor que quedarse sentado esperando la muerte. Después de unos días, era lo único que lo mantenía ocupado, tras haberse resignado a que no escaparía sin ayuda. Intentó preguntarle varias veces, tanto de noche como por las mañanas. Ella nunca respondió a esas preguntas.